Vamos entonces al libro de Daniel, capítulo 2, versículo del 1 al 10 y luego el 19, pero, como le decía anteriormente, mantenga la Biblia abierta que vamos a estar viendo todos estos versículos en la medida de lo posible. Así que si en algún momento ven que voy muy rápido, es que tenemos que ponernos los patines. Así que oramos, en el nombre de Jesús leemos la Biblia. Amén. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Versículo 8. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo? Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Saltamos al versículo 19 y es parte de nuestro tema. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel el Dios del cielo. Amén. El día de hoy vamos a tener, nuestro tema ya está ahí, el secreto mejor guardado, Dios lo puede traer a la luz. El secreto mejor guardado, Dios lo puede traer a la luz. Durante muchos años en la tierra, la humanidad ha buscado conocer su pasado, su presente y su futuro. Para el pasado existen arqueólogos que están destinados a buscar esas ciudades perdidas, esas religiones del pasado, esos ritos que se hacían en la antigüedad y costumbres y todo lo que pasaba en el pasado para descubrir cómo vivió la civilización en el pasado, con la intención de traer sus costumbres, su ingeniería y sus habilidades a nuestro presente. Eso es en cuanto al pasado. Para el presente, querer cambiarlo o mejorarlo, existen grupos de personas dedicadas a la adivinación, a la hechicería, lectura de cartas, lectura de tazas, promesas a ídolos, que como bien dice la Biblia en el Salmo 115, 5 al 8, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienes pies, mas no andan, no hablan con su garganta, y sigue diciendo, semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que en ellos confía. Y el salmista sigue en el Salmo 9 y le dice a Israel: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y es tu escudo. No te sostenga en esos ídolos. Eso es en cuanto al pasado
en cuanto al presente y futuro inmediato, y otras técnicas que usan para mejorar o alivianar la situación que tienen. Pero en cuanto al futuro, se buscan insaciablemente conocer dónde estaremos de aquí a unos 50 años. Y las personas que buscan insaciablemente han entrado en un proceso que se llama criogenia. Están congelando sus cuerpos por unos $200,000 completo y unos $80,000 para que solo congelen su cerebro. Y la idea es que ellos quieren ver despertar en ese futuro. ¿Qué va a pasar de aquí a 50 años? ¿Dónde estaremos? ¿Cómo estará la civilización y todo lo que existe? ¿A dónde estamos o a dónde nos llevan? Y otros quieren ver si existe vida en otros planetas y están haciendo insaciablemente diferentes estudios para encontrar vida potable e irse a vivir a otros lugares. Es normal entonces que nosotros podamos ver cómo el ser humano ha buscado insaciablemente conocer estos secretos que estuvieron en el pasado, que están en el presente y que aún quieren asegurar el futuro aquí en la tierra. Detrás de todos estos misterios se esconden secretos. Según sus poseedores, no se les pueden revelar a todo el mundo y solo una minoría los conocen. De igual forma, todas las compañías que hacen un producto químico o que lleva una composición química tienen la fórmula escondida bajo llave y es un secreto que solamente lo sabe o el dueño o alguien que él ha asignado para eso. Si nosotros pensamos en las líneas que conocemos, las marcas póngala usted, ya usted pensará cuál sería la más favorita, pero todas y cada una de ellas tienen una fórmula secreta y guardada bajo llave. Quiere decir que un secreto es todo aquello que no está a la disposición pública. Existen secretos familiares, secretos espirituales, algunos pecaminosos y otros no, ya que no todo lo que es secreto diremos que es malo o pecaminoso. Algunas veces se guardan información para el momento específico, en el caso de los niños, para cuando tengan la madurez necesaria para ellos recibir esa información, y así lo estamos amando y lo estamos protegiendo. Pero nuestro propósito el día de hoy es conocer más sobre la omnisciencia de nuestro gran Dios, identificar si tenemos secretos que nos estén dañando de manera familiar o de forma espiritual, para que Dios pueda ministrar a nuestra vida y lo pueda traer a la luz, ver dónde se encuentra la mentalidad hoy en día en comparación al tiempo de Nabucodonosor. Y por último, una pregunta: ¿por qué debemos descansar entonces nosotros en las promesas de Dios? Tomando esto como introducción, vamos a nuestro primer encabezado, que se titula ¿dónde se encuentra nuestra mentalidad hoy en día en comparación con el rey Nabucodonosor? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese tipo de mentalidad? Si volvemos al versículo 3 del capítulo 2 que acabamos de leer, vamos a recordar que leímos y decía: y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Cuando nosotros vemos la palabra turbar, nosotros pensamos y tenemos una definición que es un estado de ánimo que no sabe qué hacer, qué decir o cómo comportarse. Algunas palabras similares pueden ser desorden, alteración, desarreglo, desajuste, desenfoque. Todo esto pudiera llevarnos a nosotros a pensar que cuando estamos turbados, todas estas palabras similares están pasando por nuestra mente y nosotros nos estamos sintiendo de esa forma. Cuando no se tiene a Dios en el corazón, se vive en un estado de turbación continua. Lo podemos llamar un desorden evidenciado en las tomas de decisiones, en la manera de proceder,
donde a nadie le importa lo que le ocurra al otro, sino que cada quien está buscando satisfacer sus propias necesidades o deseos, continuamente se están alejando de la ley de Dios. Por lo que no podemos esperar resultados cristianos de personas que no lo son. Y usted dice, por ejemplo, yo a veces quiero y digo, él debería saber que esa música tan alta molesta a los vecinos. Él debería saber, en serio. Ella no debería actuar de esa forma y no es creyente. En serio, debería actuar así. Ellos deberían ser más conscientes, entre otras y otras cosas que nosotros estamos esperando del no creyente. ¿Cómo deberían ser? Esto no quiere decir que no existan personas que no son creyentes y son coherentes y son comedidos. Eso no quiere decir que no exista. Pero es la minoría que no hace la regla. Muy poco. Como seguidores de Cristo, eso es el mundo, pero nosotros, como seguidores de Cristo, a nuestra vida llegan momentos de turbación donde no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, sentimos que nada nos sale como pensábamos, muy evidenciado en los discípulos cuando Jesús caminó sobre las aguas, según Mateo 14, 22 al 29, y voy a rescatar los versículos del 25 al 29. Esa es la escena cuando los discípulos están en el mar y Jesús viene caminando. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y sus discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Es algo que ellos no habían visto y es normal que se turbaran. Si incluso yo hubiese estado ahí, me hubiese turbado. Porque si usted no está esperando que naturalmente nadie camine sobre las aguas y alguien viene caminando sobre las aguas, ellos dijeron, es un fantasma, pero el Señor le habló y le trajo esa quietud. Luego también, después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban hablando de todo lo que había acontecido con la muerte de Jesús, de cómo fue todo, y ellos se reunieron en un lugar. Y Lucas 24, 36 al 38, dice lo siguiente, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de la muerte de Jesús y todos los eventos que habían pasado en esos días, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantado y atemorizado, pensaban que veía un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a nuestro corazón estos pensamientos. Quiere decir entonces que el cristiano también se turba. Hay momentos que nos turbamos, pero a diferencia del mundo, nosotros contamos con el Dios del cielo, quien nos garantiza por medio de su palabra que es verdadera y fiel, y también con la resurrección después que Él resucitó, que Él nos acompañaría y estaría con nosotros y nos dejó su Espíritu Santo aún en medio de la turbación. Tendremos esa claridad mental a diferencia de aquellos que no tienen a Cristo y su Espíritu Santo en sus vidas. Algunas veces estamos turbados y no necesariamente quiere decir que nosotros no sabemos por qué estamos turbados. A veces hay situaciones que nosotros estamos viviendo y estamos viendo y nos tienen turbados y sabemos por qué estamos turbados. Si nosotros regresamos al versículo 5 del capítulo 2, dice, y respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. John MacArthur, refiriéndose a este versículo, dice que el rey no necesariamente había olvidado el sueño, sino que él quería una interpretación exacta y no cuentos para que su reino fuera mejor o le dijeran las palabras bonitas que él quería escuchar. Y lo que hizo fue que dijo que lo había olvidado y estaba pidiendo algo que tal vez humanamente no se podía recibir. Estaba ansioso por recibir
una interpretación correcta sin engaño. Yo quiero que ustedes me digan y me recuerden qué fue lo que yo me soñé. Pero no que me vengan a decir cosas bonitas que yo quiero escuchar. Quiere decir entonces que los años del rey Nabucodonosor a nuestra actualidad son muchos, pero seguimos siendo similares en la forma de pensar y contamos con las mismas preocupaciones queriendo conocer lo secreto y lo oculto. Han pasado mucho tiempo y seguimos con la misma idea queriendo conocer los secretos y lo oculto. En el libro de Deuteronomio dice la Biblia que Jehová hizo un convenio y mandó a Moisés, su siervo, que lo hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, el cual contenía advertencias claras en cuanto a la idolatría, y él quería conocer lo oculto fuera de Dios y todas las consecuencias que le traería esta práctica. Dios le está diciendo, mira, por toda la tierra que yo lo he librado a usted y lo he traído, ustedes han visto los ídolos que ellos tienen y los dioses que ellos tienen. Entonces vamos a hacer un convenio hoy para que ustedes no se inclinen a esos dioses, y todo lo que le va a acontecer a ustedes, si ustedes quieren hacer lo mismo de las otras naciones, siguiendo la idolatría y haciendo cosas a ver qué nos depara el futuro. Y en los versículos, capítulo 29 de Deuteronomio, versículos 16, 17, 25, 26 y 29, dice lo siguiente. Después que Dios está haciendo convenio con ellos y todo lo que está aconteciendo, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y de oro que tienen consigo. ¿Ustedes han visto todo eso? Luego continúa diciendo todo lo que le acontecería si se van tras esos dioses, y las consecuencias serían grandes, que las demás naciones iban a preguntarse por qué a este pueblo le ha acontecido esto. Y luego entonces, para que tengan un dicho y sepan qué van a preguntar los demás, el versículo 25, 26 y 27 dice, que cuando la gente pregunte y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concretó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, a dioses que no conocía y que ninguna cosa le habían dado, le ha acontecido todo esto. Y luego termina el versículo 29 diciendo, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplan todas las palabras de esta ley. Dios le está diciendo, miren, todo lo que yo quiero que ustedes sepan está revelado aquí en mi palabra. Está revelado en las ordenanzas que yo le he dado a Moisés. Cuidado, si ustedes se ponen a inventar otros dioses y irse detrás de otros ídolos, buscando conocer lo que no se conoce. Y Dios dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, y lo revelado, Él nos lo ha revelado a nosotros. Cuidado entonces nosotros con estar buscando cosas donde Dios no ha dicho y poniendo donde Dios no ha establecido nada ni no ha dejado nada claro. Y si seamos entonces, así que como el pueblo de Israel, objetivo en lo que Dios sí nos está mandando. Nuestro segundo encabezado dice, una pregunta, ¿por qué debemos descansar en las promesas de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué usted y yo debemos descansar en las promesas de Dios para nuestras vidas? La respuesta de Jesús a sus discípulos, antes de ser llevado al cielo, en el libro de los Hechos 1, versículos 6 y 7, nos ayuda a descansar con respecto al presente y el futuro inmediato. Entonces Jesús le dijo, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros sabéis los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos estaban esperando la restauración del reino físico de Israel,
pero Jesús le estaba hablando de su reino eterno que iniciaría con su segunda venida. Quiere decir que Jesús estaba en una línea de pensamiento y los apóstoles estaban en otra. Entonces, para nosotros descansar en las promesas de Dios, debemos comenzar a entender los planes de Dios, según su palabra. En un momento donde la vida de Daniel y sus compañeros estaba en juego, realizaron un movimiento estratégico que fue muy eficaz para ellos. Si nosotros volvemos entonces al capítulo 2, versículos 16 al 19, nos vamos a encontrar con esto. Y Daniel entró, después que el rey se desesperó y dijo, vamos a matar a todos los sabios, porque aquí no hay nadie que me pueda interpretar esto. Salgan y maten a todos los sabios. Entonces, a ese comandante que el rey comisionó, dice, y Daniel entró y pidió al rey que diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Versículo 18. Para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Hay una situación de vida o muerte y Daniel reúne a sus compañeros y se ponen a clamar delante de Dios. Y yo te pregunto, y no quiero que me responda, cuando estás turbado o a tu vida vienen momentos de peligro, ¿lo primero que te llega a la mente es orar? De no ser así, Dios nos está enseñando el día de hoy que de la única manera que puedo tener respuestas de mis luchas internas, mis secretos mejores guardados, mis pecados intocables, es por medio de la oración, la cual usted y yo necesitamos ejercitar, mejorar, reforzar, reiniciar. ¿Para qué? ¿Para qué yo necesito eso? O hacer tantas cosas con mi vida de oración, ¿para qué yo lo necesito? Número 1, para que el Señor nos escuche. Número 2, para que no entre la tentación a nuestras vidas. Número 3, para que lo que pidamos según su voluntad sea concedido en nuestras vidas. Número 4, para que perseveremos en la fe y la unidad del cuerpo de Cristo. Número 5, para que nuestra fe no desfallezca y el desánimo nos abrume. Y número 6, según Santiago 5:16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y lo mucho que puede es el alcance de Dios. Donde usted crea que Dios puede llegar, hasta ahí va a llegar. En el libro Orando la Biblia de Donald S. Wisner, en un título que él tiene en este libro, dice, cada cristiano puede tener una vida de oración significativa y efectiva. En ese subtítulo él dice lo siguiente: Dios escogió de la sociedad a toda clase de personas. Cogió al rico, cogió al pobre, cogió al entendido, cogió al que tiene menos conocimiento, y todo lo ha reunido en un mismo lugar. Y una vez estamos aquí, algunos tienen Biblia, otros no tienen, otros tienen muchísimas Biblias, y esa gran variedad está dentro de nosotros. Y él dice, pero si Dios invita y espera que todos los hijos, sin importar su edad, su coeficiente intelectual, su educación, sus recursos económicos, hagan lo mismo, orar. Dios escogió esta variedad, pero de todo espera lo mismo, que podamos orar. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos presenta la Biblia, que Él estuvo antes de su crucifixión orando a su Padre y nos enseña continuamente que sacaba momentos para Él apartarse y orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos de sacar ese tiempo para orar? Entonces, después que nosotros podamos tener una vida de oración,
Llegarán muchos momentos y motivos de adoración a nuestra vida, así como después que Daniel recibió la interpretación del sueño en los versículos 20 al 23. Mire estos versículos como una declamación de adoración, como cuando usted y yo estamos orando y estamos reconociendo la grandeza de Dios, y la intención es esta. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a lo entendido. El 22, Él revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Nos ha dado a conocer el asunto del rey. Por medio de la oración, él termina alabando y bendiciendo el nombre de Dios con estos versículos de exclamación a su Dios. Esto no depende de mí, esto fuiste tú, y yo te alabo por todas estas proezas. ¡Cuán grande tú eres, Dios! Nuestro encabezado número 3 dice: Dios está mostrando su atributo de omnisciencia, revelando el sueño de Nabucodonosor. Si seguimos ahí mismo en los versículos 24 en adelante, hasta el 29, leemos lo siguiente: después de esto, que Dios le reveló el sueño a Daniel, fue Daniel a Ariot, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo mostraré la interpretación. Entonces Ariot llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Dice entonces que Daniel comenzó a hablarle de todo lo que acontecería en su futuro. Y note algo que Daniel resalta en el versículo 28. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar. Versículo 28. No, yo estoy mal. Un momento. Sí. 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivino lo pueden revelar. Daniel le está diciendo: mira, si los magos te dijeron algo cierto, esto fue cierto. Aquí no hay hombre sobre la tierra que pueda revelar este asunto. Y él comienza a decir más adelante algunas cosas. Pero hay un Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Daniel está diciendo al rey: no busque depender de nadie más que no sea Dios. Y eso fue en el versículo 27. No busque depender de alguien más que no sea Dios. No cometamos el error de Saúl, que después de conocer a Dios y ser llamado por él, en un momento de turbación consultó a una divina en Endor. Según Primera de Samuel 28, 5 al 7. Y cuando vio Saúl la campaña de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Jehová, pero Jehová no respondía, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a su criado: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. No caigamos nosotros en eso, porque Dios no está respondiendo en la medida que nosotros queremos o en el tiempo que nosotros esperamos. Jeremías, pero aquí todos somos cristianos. Claro que sí, aquí todos somos cristianos. Pero no sucumbas a la idea de un familiar o de un conocido que te diga que no sabe lo que está pasando con la situación con tus hijos y que tenemos que ir a ver qué dice un brujo, qué dice un adivino de la situación que está pasando en tu vida. Al igual que Saúl, no caigamos nosotros en la desesperación de turbarnos
y cegar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, y comenzar a depender de quien no es Dios y de todas las cosas que Dios dijo que no se debían hacer. Versículo 28, Dios está en el mismo lugar esperando que lo reconozcamos, pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios y ha hecho saber a Nabucodonosor lo que ha de acontecer. No caigamos, Dios está en el mismo lugar. Que Él no haya respondido en el tiempo que yo espero no significa que Dios se movió o que no esté atento. El Salmo 4:3 dice, su texto no inspirado, oración vespertina de confianza en Dios, y dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él le clame. No está diciendo que Jehová responderá inmediatamente tú le clames, pero Jehová oirá y Él sabrá en el momento que te puede dar la respuesta adecuada. Y aún sabemos que un silencio de Dios sigue siendo una respuesta. Versículo 29, Daniel 2:29. Estando tú, oh rey, en tu cama, deja el futuro en manos del que todo lo puede. ¿Quién es el que todo lo puede y lo controla? Dios. Daniel le dice al rey en el 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en el porvenir. Esa mentalidad está muy alejada de nosotros. Te vinieron pensamientos por saber qué ha de venir en el futuro. El salmista en el Salmo 139, 1 al 3, él nos recuerda lo siguiente y dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has extendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Si nosotros estamos dependiendo de Dios y confiando en Él, todos nuestros caminos han sido conocidos por Dios. Aún en esa oración que yo entiendo que Dios no me ha respondido, Él también conoce ese presente mío. ¿Por qué me agobio y me desespero y me turbo por saber lo del futuro? Yo no sé qué pasará mañana. Ahora, yo estoy confiado en que Dios sabe qué pasará mañana y yo descanso en esa promesa. Él sí lo sabe. Yo lo que voy a hacer es que me voy a turbar y me voy a nublar y voy a estar dando pasos inciertos. No significa esto que yo me voy a sentar en un lado porque Dios todo lo sabe y no voy a hacer nada. Vamos a ser objetivos, no nos quedemos nada más con una parte. Yo no voy a quedar aquí porque Dios conoce el futuro y yo no voy a hacer nada. No. La Biblia también enseña que usted y yo debemos de ser diligentes. Ahora, dentro de mi diligencia, yo debo reconocer que quien va a poner la gracia cuando yo vaya va a ser Dios. Y si me dicen que no, yo voy a estar tranquilo, pero humanamente yo hice lo que yo podía. No es ahora que nos vamos a cruzar de brazos y nos vamos a quedar aquí. Vamos a ver, todo depende de Dios, yo no voy a hacer nada y me voy a quedar aquí. Dios conoce el futuro, claro que sí, pero no vayamos al extremo. Yo tengo que saber descansar en que Dios conoce el futuro, pero lo que me corresponde a mí, me corresponde a mí. Nadie va a ir a una reunión de sus hijos por usted, es usted que tiene que ir. Y nadie va a pagar la tarjeta de crédito por usted, es usted que tiene que ir. Entonces quítese la idea de que usted siendo irresponsable, mañana usted va a comenzar a orar por cosas que Dios la puede hacer, pero no se la atribuye a Dios por una irresponsabilidad suya. Señor, págame esta tarjeta, Señor, págame estas deudas. Dios la puede pagar, pero ten mucho cuidado en qué deuda te estás metiendo. Dios la puede pagar, pero también Él te está dando sabiduría, al igual que se la dio a Daniel, para que Daniel interpretara este sueño. Entonces yo no puedo vivir inocentemente. Yo debo ser inocente para la maldad, pero sabio para conocer el tiempo y las razones de Dios en su palabra. Ojo con eso. Entonces, si Dios ya no conoce, Él conoce todo de nosotros y eso nos va a ayudar a descansar. Luego los versículos siguen mostrando cómo cómo Dios le revela a Daniel todo lo que va a pasar con el reino, cómo será dividido, cómo
cómo él profetiza de Cristo, cómo hace todo lo relacionado a los reinos divididos, a todo lo que va a acontecer, el reino de piedra, el reino de bronce. Dios comienza a mostrarle el futuro a Daniel por su gracia y su voluntad, y es aquí entonces donde el rey vuelve a reconocer al Dios de Daniel. Y en el versículo 47 específicamente, después que ya Daniel le ha revelado todo al rey, incluso lo que él no había dicho, el sueño tal cual, mira, tú estabas pensando en esto, eso nada más lo puede hacer Dios. Al final entonces, el rey dice en el versículo 47, y el rey habló a Daniel y dijo, oiga lo que reconoció el rey, y dijo, ciertamente el Dios nuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel y sus amigos exaltan a Dios con su vida. Yo te pregunto, aunque el tema suena un poquito fuerte y a lo mejor diferente a lo que tú habías escuchado, la idea es esta. Si nosotros tenemos secretos que hemos estado guardando por mucho tiempo, pero no nos están haciendo crecer ni en la obra, ni familiar, ni en ninguna forma, ese es el día de que nosotros vengamos a cuentas y veamos que hay secretos que yo voy a guardar, pero si yo estoy guardando otros que me están dañando, no me convienen. Y si Dios lo hizo en el pasado y lo puede hacer, Dios puede utilizar a cualquiera para traer situaciones de tu vida que tú necesitas cambiar. Dios lo ha hecho en el pasado, lo sigue haciendo en el presente y Dios lo va a hacer en el futuro. Él es que nos conoce. Lo puede hacer por medio de un sueño, lo puede hacer por medio de un hermano. Dios puede utilizar el medio que Él quiera y lo está haciendo el día de hoy por medio de su palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos, el oído espiritual bien afinado para saber que ese es nuestro Dios, el que trae a nuestra mente las palabras y conoce aún lo que está más escondido para nosotros. Él nos hizo, Él nos conoce, Él nos entiende, Él sí sabe lo que tenemos guardado y también sabe que yo tengo guardado, que estoy atesorando o que es mi pecado favorito o el intocable. Que Dios nos ayude y la idea es poder crecer como iglesia. Dios le bendiga.